Mi esposo acaba de lanzarme los papeles del divorcio a la cara. Me acusa de estafa emocional y financiera, porque descubrió una cuenta de ahorros secreta con 35.000 euros. Ese dinero no cayó del cielo, lo gané dejándome la piel en 2 empleos, trabajando 17 horas al día mientras él dormía plácidamente. Todo lo hice para que él pudiera terminar su doctorado en energías renovables en una de las universidades más prestigiosas de Valencia sin arrastrar ni un solo euro de deuda. Ahora su madre me tilda de mentirosa patológica y él exige la mitad de ese dinero como indemnización por daños morales, a pesar de que hace apenas un mes lloraba en mi hombro diciéndome que yo era la única persona que realmente creía en sus sueños. Todo estalló hace exactamente 4 semanas, aunque el desastre comenzó mucho antes, el día que Mateo recibió su carta de aceptación. En aquel entonces vivíamos en un piso minúsculo en Alicante y apenas teníamos ahorros, pero su pasión por la investigación era tan desbordante que no quise ser yo quien le cortara las alas. Hicimos un pacto, él se entregaría por completo a su tesis y yo me encargaría de todos los gastos, alquiler, facturas y los crecientes costes de sus materiales de laboratorio. Al principio parecía un sacrificio asumible, pero la inflación y los gastos imprevistos convirtieron nuestro día a día en una lucha desesperada. Mateo tiene grandes ambiciones, pero vive desconectado de la realidad económica. Él solo veía sus gráficos y publicaciones, mientras yo hacía malabares con facturas de la luz impagables y una nevera vacía que intentaba ocultarle para no estresarlo. A principios de septiembre, la situación llegó al límite. Recibimos un aviso de desahucio por un retraso en el pago del alquiler en la calle Colón y Mateo estuvo al borde de un colapso nervioso. Decía que tendría que abandonar todo y ponerse a trabajar de peón, algo que, según él, le rompería el corazón y tiraría años de esfuerzo a la basura. Verlo así me destrozó y tomé la decisión que hoy entiendo como mi mayor error. No solo mantuve mi puesto de 8 a 5 como coordinadora de ventas, busqué un segundo empleo en el polígono industrial Fuente del Jarro, haciendo entrada de datos logística en turnos de noche. Era un trabajo monótono y agotador, pero pagaban el doble por la nocturnidad. Le mentí a Mateo. Le dije que me habían ascendido a directora regional y que mi nuevo puesto requería teletrabajo nocturno y reuniones con clientes internacionales en horarios intempestivos. Sabía que su orgullo no le permitiría aceptar que su esposa estuviera esclavizada en un almacén mientras él escribía sobre física cuántica. Abrí una cuenta aparte con la intención de darle una sorpresa al final de este trimestre, pagar la matrícula completa de su último año de un solo golpe. Quería ser su heroína. Imaginaba el momento en que, cenando en un buen restaurante, le diría: Mateo, ya está, no tenemos que preocuparnos más por el dinero. Esa visión era lo único que me mantenía en pie cuando mis ojos ardían frente a la pantalla a las 4 de la mañana. Este último mes ha sido una neblina de agotamiento. Apenas dormía 3 o 4 horas. Mi día empezaba a las 5:30 de la madrugada para prepararle el desayuno y fingir que me iba a una oficina normal, solo para empalmar un turno con otro. Mateo se quejaba de que no le prestaba atención o de que tenía mal aspecto, y estaba irritable, pero nunca se detuvo a preguntarme cómo me sentía o por qué estaba perdiendo tanto peso. Solo le importaba que la cena no siempre estaba caliente cuando él decidía que tenía hambre. Me tragaba mi resentimiento pensando en el saldo de esa cuenta: 10.000, 20.000, 30.000. Estaba tan cerca. Pero la semana pasada, todo se derrumbó cuando su madre, doña Beatriz, se presentó sin avisar. Ella siempre ha pensado que yo no estoy a la altura intelectual de su brillante hijo. Empezó a husmear, a revisar el correo y a hacerme preguntas insidiosas sobre cómo podía permitirme unos zapatos nuevos, que en realidad eran de un mercadillo de segunda mano. Beatriz alimenta la sospecha, y convenció a Mateo de que mi ascenso era una tapadera para una aventura. En lugar de hablar conmigo, Mateo empezó a espiarme. Encontró un extracto bancario que olvidé en el bolsillo de un abrigo viejo. No vio el sudor ni las lágrimas que costaron esos 35.000 euros, solo vio una cifra alta que su mujer le había ocultado. Anoche finalmente explotó. Montó una emboscada con su madre presente. No me preguntó de dónde venía el dinero, simplemente empezó a gritar que le había estado robando del presupuesto común mientras él pasaba necesidades. Me llamó calculadora y fría, acusándome de estar preparando un nido de ahorros para abandonarlo en cuanto obtuviera su título. Cada intento de explicarle que eran mis horas extras para ayudarle fue golpeado por un muro de furia.
Ni siquiera quiso mirar las nóminas del segundo trabajo. Llamó a Beatriz y los dos se sentaron a diseccionar mi traición, como si fuera una criminal. Y esta mañana me entregó los documentos. Quiere el divorcio y exige la mitad de la cuenta, alegando que es un bien ganancial obtenido mediante ocultación fraudulenta. Estoy aquí sentada, en la cocina de este piso que yo sola he pagado, sin poder procesar que el hombre por el que casi me destruyo ahora intenta robarme mi última pizca de seguridad mientras me llama monstruo. El silencio que quedó en nuestro piso de Valencia después de que Mateo diera el portazo fue más ensordecedor que todos los gritos de la hora anterior. Me quedé sentada en esa silla de madera barata durante lo que pareció una eternidad, mirando los papeles legales. Se veían tan profesionales, tan fríos sobre nuestra mesa de pino rayada. Mis manos no dejaban de temblar, y no era por miedo al divorcio sino por el agotamiento físico que finalmente me pasaba factura ahora que la adrenalina se había esfumado. Para entender cómo llegamos a este punto, hay que comprender que mi vida durante el último mes fue una coreografía de mentiras diseñadas para proteger a un hombre que al parecer nunca necesitó mi protección. Me levantaba a las 5:15 de la madrugada, con los músculos entumecidos por el turno en el almacén de Ribarroja, y me obligaba a sonreír mientras le preparaba el café solo para que no notara las ojeras. Pasaba mis mañanas gestionando ventas en la oficina y luego me quedaba hasta tarde por una reunión, cuando en realidad conducía 40 minutos hasta un polígono industrial sin ventanas para registrar manifiestos de carga hasta las 3 de la madrugada. Lo irónico es que hacía todo esto para salvar nuestro futuro, pero en el proceso me convertí en una extraña en mi propia casa. Dejé de contarle mi día a día porque mi rutina era solo trabajo y secreto. Cuando él me preguntaba por qué estaba tan distante, no podía decirle que estaba pensando en los 350 euros que acababa de ganar esa noche y que irían directos al fondo de matrícula. Mateo empezó a pasar horas al teléfono con doña Beatriz. Podía oír la voz de mi suegra a través de las paredes, afilada, analítica, diseccionando mi carácter. Ella siempre le decía que una mujer demasiado ocupada, para su marido es una mujer con algo que ocultar. Sembró la duda y Mateo, que siempre se ha sentido más cómodo con las teorías que con la complejidad de las emociones humanas, dejó que esas semillas crecieran hasta formar un bosque de paranoia. Empezó a controlar el kilometraje del coche. Revisaba mi historial de navegación. Interpretó las alertas de cambios de turno de la empresa de logística como mensajes de un amante secreto. Hace 3 días, finalmente alcancé la meta. Vi que el saldo de la cuenta secreta llegaba a los 38.450 euros. Lloré de alegría en el coche en el parking del almacén, a las 4 de la mañana. Estaba tan orgullosa de mí misma. Pensé que nos había salvado. Esperé el momento adecuado para dárselo como sorpresa, pero él estaba tan gélido que nunca llegó ese buen día. En lugar de eso, él aprovechó que yo estaba en la ducha para registrar mi armario. Encontró mi abrigo de paño viejo y en el forro interior, los extractos bancarios. No vino a pedirme explicaciones, fue directo a su madre y luego a un abogado. No buscaba la verdad, buscaba una narrativa donde él fuera la víctima de una esposa infiel y calculadora. Lo que más me duele no es la acusación de infidelidad, porque sé que he sido leal. Es el hecho de que él miró esa cantidad de dinero, un dinero que representa cada hora de sueño perdida y cada comida que me salté, y su primer pensamiento no fue, ¿cómo ha podido hacer esto por nosotros?, sino, ¿cuánto de esto me pertenece? Tuvo la audacia de decirme que como le engañé sobre nuestro estado financiero, él sufrió un daño moral, al creer que éramos pobres, y que por lo tanto tiene derecho a la totalidad de los ahorros como compensación. Esta mañana, mientras recogía una bolsa con algo de ropa para marcharme a casa de una amiga en Castellón, tropecé con algo en su escritorio que él no quería que yo viera. Era una carpeta de la Universidad Politécnica. Al abrirla sentí que el mundo se detenía. Me di cuenta de que la crisis financiera, de la que Mateo se había estado quejando todo este tiempo, la misma que me llevó a trabajar hasta la extenuación, podría haber sido una completa invención por su parte. La carpeta estaba escondida bajo una pila de borradores viejos, y en el momento en que la abrí, sentí que la habitación empezaba a dar vueltas. Era una carta oficial del rectorado de la Universidad de Valencia, fechada hace exactamente un mes. El documento confirmaba que la beca de Mateo había sido elevada a una ayuda de excelencia, matrícula gratuita y un estipendio mensual de 200 euros para gastos de manutención. Llevaba semanas recibiendo ese dinero.
No había ninguna crisis financiera. No estaba a punto de abandonar el doctorado. Cada lágrima que derramó sobre el trabajo físico, y cada noche que pasó temblando de ansiedad por nuestro futuro fue una actuación magistral. Me vio consumirme, adelgazar por la falta de sueño y llegar al límite del colapso físico, y permitió que ocurriera mientras él acumulaba su propio capital en secreto. Me dejó pagar hasta el último céntimo para poder engordar su cuenta privada. Su furia actual no es por la traición, sino porque se dio cuenta de que yo había hecho lo mismo que él, con la diferencia de que mi dinero sí fue ganado con sudor y sangre. Esperé a que regresara de casa de su madre esa noche, sentada en la oscuridad total del salón. Cuando entró, ni siquiera encendió la luz. Soltó un suspiro de asco y me soltó que no pensaba dirigirme la palabra hasta que estuviera presente su abogado. No grité. No lloré. Simplemente levanté la carpeta y vi cómo su rostro perdía todo el color bajo la luz de la calle que entraba por la ventana. Le pregunté cómo pudo mirarme a la cara al llegar yo a las 4:15 de la madrugada, temblando de fatiga, sabiendo que tenía miles de euros guardados. En lugar de disculparse, estalló. Se transformó en un desconocido. Empezó a gritar que ese era su dinero ganado por su intelecto, y que yo no tenía derecho a nada porque solo era una comercial del montón, que no entendía las presiones del mundo académico. Dijo que necesitaba ese colchón porque no podía confiar en mí, y que mi cuenta secreta solo demostraba que él tenía razón desde el principio. La hipocresía era tan densa que apenas podía respirar. La discusión se convirtió en una guerra total. Llamó a Beatriz y la puso en altavoz. Ella empezó a chillar que yo era una depredadora financiera, que intentaba robar la beca que su hijo tanto merecía. Le dieron la vuelta a la tortilla, afirmaron que mi segundo trabajo era un insulto calculado, a su hombría, hecho solo para hacerlo sentir inferior. Entonces llegó el golpe final. Mateo me miró a los ojos con una frialdad absoluta y me dio un ultimátum: si mañana a las 9 de la mañana no había transferido los 38.000 euros a su cuenta, iría a mi oficina principal y le diría a mi jefe que estoy trabajando para otra empresa. Él sabe perfectamente que mi contrato tiene una cláusula de exclusividad y no competencia muy estricta. No solo quiere divorciarse, quiere destruir mi carrera y dejarme en la calle sin nada. La tensión en el piso es insoportable. Él se ha encerrado en el dormitorio y puedo oírlo hablar con Beatriz, planeando cómo van a contar esto a nuestros amigos y familiares. Ya han empezado a publicar indirectas en Facebook sobre máscaras que caen y traiciones inesperadas. Mi móvil no para de vibrar con mensajes de mi cuñada llamándome cazafortunas, lo cual es delirante considerando que yo he pagado cada factura de los últimos 3 años. Estoy acorralada. Tengo pocas horas para decidir si entrego el dinero por el que casi muero o si dejo que lo queme todo. Pero mientras estaba en el sofá revisando mis correos para ver si tenía alguna prueba de su fraude con la beca, encontré un mensaje borrado en la papelera del ordenador que compartimos. No tenía nada que ver con el dinero ni con el doctorado. Era algo mucho peor. El correo borrado era de un despacho de abogados inmobiliarios y el asunto decía: documentación para la firma en calle de los Jazmines, 14. El corazón se me cayó a los pies al abrirlo. Mateo no solo había estado ocultando el dinero de su beca, lo había estado usando, junto con una donación de su madre, para dar la entrada de un pequeño chalet en las afueras de Bétera, una propiedad registrada únicamente a nombre de él y de Beatriz. La firma de las escrituras estaba programada para la próxima semana. Él no estaba planeando un futuro conmigo, estaba construyendo un plan de fuga literal. Los papeles del divorcio que me lanzó no fueron una reacción impulsiva al descubrir mi cuenta, ya estaban redactados y esperando el momento oportuno. Encontrar mis ahorros fue simplemente la excusa perfecta para hacerse la víctima e intentar arrebatarme lo que tanto me costó ganar para pagarse los muebles de su nueva vida. Sentí una claridad fría y afilada. El hombre por el que me había matado a trabajar 17 horas al día nunca tuvo la intención de quedarse. Me vio agotarme, me vio ignorar las citas médicas por mis dolores de espalda crónicos tras las noches en el almacén y me vio llorar por la factura de la luz, todo mientras él elegía muestras de pintura para una casa que yo nunca pisaría. Pero había algo aún más oscuro en el hilo de correos. Un mensaje de Beatriz a Mateo que decía: en cuanto el divorcio sea oficial y tengamos sus ahorros, podremos instalar la piscina. Es demasiado tonta para darse cuenta de que solo es nuestra beca para una vida mejor.
La crueldad me dio náuseas. No solo me estaban dejando, me estaban cosechando. Miré el reloj. Eran las 2 de la madrugada. En 8 horas Mateo esperaba que le entregara 38. 450 euros o llamaría a mi jefe para arruinar mi carrera. Pensaba que me tenía acorralada porque sabía cuánto valoraba mi puesto. Pensaba que yo era la misma chica que haría cualquier cosa por mantener la paz. No se daba cuenta de que la mujer que sobrevivió a un mes de trabajo físico y política corporativa con 4 horas de sueño ya no es una niña, es alguien que no tiene nada que perder, excepto su dignidad. Pasé el resto de la noche documentando todo. Saqué fotos de cada papel de esa carpeta. Hice capturas de pantalla de cada correo. Grabé un vídeo mostrando la carta de la beca y los documentos de la compra del chalet. Entonces hice algo que nunca creí capaz de hacer. Entré en nuestro portal bancario compartido y vi que su cuenta privada de la beca estaba vinculada a nuestro perfil principal por un error técnico que él pasó por alto al configurarla. Pude ver el saldo, 500 euros de dinero público destinados a gastos de manutención de la unidad familiar, que él había estado acaparando mientras yo pagaba su vida. Tenía 2 opciones. Aceptar el trato o entregarle el dinero que casi me cuesta la salud y marcharme en silencio para salvar mi empleo. Correr un riesgo masivo que podría liberarme o destruirnos a ambos. Si denunciaba el fraude de la beca a la universidad, le retirarían el doctorado y le exigirían la devolución inmediata del dinero. Perdería el chalet, su título y su futuro. Pero si hacía eso, él cumpliría su amenaza de arruinar mi carrera y Beatriz se encargaría de demandarme hasta el fin de mis días. A las 7 de la mañana, Mateo salió del dormitorio, vestido con su mejor traje, luciendo una sonrisa de suficiencia. Puso un papel sobre la mesa con su número de cuenta. «Tienes 3 horas, Lucía», dijo con voz carente de toda emoción. «Transfiere los fondos o hago la llamada. Es un precio pequeño por tu traición». Lo miré de verdad, y ya no vi al hombre que amaba. Vi a un parásito. Alcancé mi teléfono, pero no abrí la aplicación del banco. Abrí mi correo electrónico y pulsé enviar, en un borrador que había estado puliendo durante las últimas 4 horas. El correo que envié no fue a mi banco ni a la universidad, al menos no todavía. Se lo envié a Mateo con copia a su madre, Beatriz. Contenía un PDF con cada captura que había tomado, los documentos del chalet en Bétera, la concesión de la beca que me ocultó y ese correo asqueroso sobre la piscina. Lo vi abrirlo en su móvil. Su expresión de suficiencia no solo se desvaneció, se desintegró. Se puso de un tono gris que no sabía que un ser humano pudiera alcanzar. Me puse de pie con las piernas finalmente firmes a pesar de un mes de agotamiento, y le dije que si se atrevía siquiera a susurrar el nombre de mi empresa, el Comité de Ética de la Universidad de Valencia y la Agencia Tributaria recibirían el expediente completo sobre su fraude de gastos de manutención en menos de 10 segundos. La hora siguiente fue la exhibición de la naturaleza humana más cruda y patética que he presenciado jamás. Mateo pasó de ser un intelectual frío y calculador a un niño suplicante. Intentó balbucear que la casa era una sorpresa para los dos, pero los documentos especificaban que era una propiedad única de él y su madre. Cuando se lo señalé, empezó a llorar, las mismas lágrimas manipuladoras que me habían mantenido trabajando en 2 empleos durante 30 días. Pero esas lágrimas ya no funcionaban. Había visto el plano de su alma y no había nada más que codicia. Beatriz me llamó 6 veces seguidas, su tono pasó de amenazas de acciones legales a lloriqueos sobre malentendidos. No respondí. Me limité a mirar el reloj. Le dije a Mateo que me marchaba. Le dije que podía quedarse con el dinero de su beca y su casa con su madre, pero que iba a firmar un acuerdo de liquidación de bienes en ese mismo instante, renunciando a cualquier reclamación sobre mi cuenta de ahorros y mis ingresos futuros. Firmó con mano temblorosa, dándose cuenta de que toda su carrera académica, lo que más valoraba en el mundo, dependía del hilo de mi silencio. Salí de aquel piso con una sola maleta y mi portátil, dejando atrás los muebles que yo pagué y al hombre que creía mi compañero. Eso fue hace una semana. Me he instalado en un pequeño y tranquilo apartamento cerca de la Costa Blanca. Los 38.000 euros siguen en mi cuenta. No los usé para pagar su matrícula. He usado una pequeña parte para contratar al mejor abogado de familia de la zona,
y el resto será la entrada para una vida que solo me pertenezca a mí. Mi jefe terminó enterándose de mi segundo trabajo porque se lo conté yo misma. Me senté con él, le expliqué la emergencia financiera que había estado gestionando y le mostré mis métricas de rendimiento, que no habían bajado ni una sola vez. No me despidió, me dio una semana de vacaciones pagadas por recuperación de agotamiento. Resulta que cuando dejas de mentir a todo el mundo, te das cuenta de quién está realmente de tu parte. A veces me pregunto si debería haber quemado su mundo por completo, enviar los archivos a la universidad y ver cómo perdía la casa. Pero mientras estoy aquí sentada, viendo salir el sol sobre el Mediterráneo, me doy cuenta de que el mayor castigo para Mateo no es la pobreza, es ser Mateo. Tiene que vivir el resto de su vida sabiendo que despreció a la única persona que habría dado la vida por él, todo por un chalet adosado y una madre que lo trata como una inversión. Él sigue en aquel piso probablemente escuchando a Beatriz decirle que todo es culpa mía, mientras mira una tesis doctoral que hoy le parece mucho más vacía que hace un mes. El dinero es algo extraño. Puede construir un puente hacia el futuro o puede ser la pala con la que cavas tu propia tumba. Pasé un mes intentando comprar el amor y la seguridad de alguien, solo para descubrir que a la persona que realmente estaba salvando era a mí misma. Sigo cansada. Todavía me duele la espalda al despertar y salto cada vez que mi móvil suena con una notificación. Pero por primera vez en mucho tiempo, no estoy trabajando para un fantasma. Estoy trabajando para mí. Y eso vale cada una de las horas de sueño que perdí.